Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ¿qué? Ayuda a Jehová. La palabra del Señor tiene bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí hay familias, aquí hay tus hijos y tus hijas que han venido a escuchar no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos hables al corazón, mi Dios, y que podamos asimilar esta palabra y ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque una vez más confirmas, Señor, que tú siempre tienes el alimento espiritual para cada uno de nosotros y sobre todo estás en cualquier situación. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús me pongo en tus manos. Amén y amén. Podemos sentarnos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Cuando usted y yo enfrentamos problemas, enfrentamos crisis, enfrentamos dificultades, tenemos dos opciones. O lo hacemos solo, o peleamos solo, o pedimos ayuda. O lo hacemos usted y yo solitos, o buscamos la ayuda ¿en quién? En Dios. Josafat, de acuerdo a esta historia, fue uno de aquellos que pidió ayuda a Dios. Pero la gran interrogante, hermanos, que uno se plantea siempre es: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Cuando vienen los problemas, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades, el inconverso pide ayuda ¿a quién? Al político, al influyente, al compadre, a la comadre, al amigo, a la amiga, al jefe. Pone sus esperanzas en lo que tiene. Si pasa esto y esto, vendo esto y lo otro. O pone su confianza en sus ahorros, en tantas cosas. Pero Josafat, el rey Josafat, hoy nos enseña algo muy importante a usted y a mí. ¿Qué hizo Josafat? Buscó la ayuda ¿de quién? De Dios. En medio de ese gran problema, en medio de esa gran dificultad, de ese gran ejército que venía hacia él. Imagínense lo que sucedería si usted y yo hiciéramos lo mismo. Imagínense lo que sucedería si en medio de la tormenta, de la dificultad, lo primero que usted y yo hiciéramos es buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para pedir ayuda. Este rey Josafat no solo buscó la ayuda de Dios cuando estaba en medio de la dificultad, sino que era su costumbre. Siempre lo hacía, era habitual en él buscar el rostro del Señor siempre. Y esa es la enseñanza, hermano. ¿Por qué? Porque era un rey que vivía comprometido con Dios todos los días de su vida. No solo cuando le tocaba servir, no solo cuando venía a la casa de Dios, sino que lo hacía todos los días de su vida. Y no solo cuando él lo necesitaba, sino que era ya una rutina, era ya una disciplina, era una persona habituada a buscar el rostro de Dios. Por eso dice la Biblia que él estaba comprometido con Dios todos los días. No hay nada tan importante en nuestra vida como cristianos, ese compromiso con Dios. Pero muchos no queremos ese compromiso. Le huimos al compromiso más con Dios y ponemos excusas y tratamos de evadir las responsabilidades. Hermano, no hay nada más precioso y nada más importante que comprometerse con Dios. Mire, ¿por qué le digo que Josafat estaba comprometido con Dios? Vaya al versículo, capítulo 17, versículo 3. Capítulo 17, versículo 3. Él buscó ayuda en el Señor, pero no solo cuando estaba en problemas. Era habitual. Era una rutina para él buscar al Señor. Dice el versículo 3 del capítulo 17 de Segunda de Crónicas:
Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó ¿a quién? A otros dioses, sino que buscó ¿a quién? Al Dios de su padre. Y eso quiero tocar también, la responsabilidad que tenemos como padres de dar a conocer ese Dios en el cual hemos creído. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. El 5. Por Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. ¿Quiere fortalecer su negocio? ¿Quiere cumplir siempre las metas en el Señor? ¿Quiere alcanzar objetivos? Camine todos los días en manos del Señor. Y todo Judá dio a Josafat presentes. ¿Y qué tuvo Josafat? Riquezas, gloria en abundancia. Josafat era un hombre rico. Dice acá que tenía riquezas, que era poderoso, tenía gloria, tenía un gran ejército que lo respaldaba. Sin embargo, lo primero que hacía era buscar a Dios. Vuelvo y repito, imagínese si usted y yo hiciéramos lo mismo, pero no solo cuando estamos en problemas, sino que todos los días. Recurriéramos al Señor y no confiáramos en nuestros recursos que son finitos. Yo veo como gente, como familias meten a su familia, digamos un familiar, y no estoy diciendo que está malo, lo llevan a un hospital privado y pagan todo en cuidados intensivos que son 2,000, 3,000 diarios y se acaban sus recursos y todo por tratar de salvar a un ser querido. Hermanos, cuando nosotros, usted y yo, tenemos un gran Dios que puede ayudarnos, que al cual podemos recurrir todos los días de nuestra vida. Yo sé que por un ser querido vamos a hacer lo mejor que podamos, pero hermanos, cuando tenemos a Dios en primer lugar, Él nos da la guía, Él nos da la dirección, Él nos dice qué hacer, y si nos dice hasta aquí, usted tiene paz en su corazón. Entonces, qué diferente sería si de primas a primeras usted y yo recurriéramos al Señor. Se escucha por ahí, ¿verdad?, que el evangelio es para los ignorantes, es para los pobres, así dicen los académicos, así dicen los que tienen dinero, para los que tienen, los que son menos cultos. Que le vayan a decir eso a Josafat. Era un hombre que tenía riquezas, que era poderoso, que tenía gloria. Así que el evangelio es para todo aquel que quiera buscar al Señor con todo el corazón, hermano. Josafat era un hombre de influencia, tenía un gran ejército y aún así lo primero que hacía era buscar el rostro de Dios. Usted no está solo, tiene muchas armas espirituales para buscar al Señor. Y era un hombre comprometido permanentemente con Dios todos los días de su vida. Y mire, y Dios no le dejaba pasar nada. Cuando tenía que disciplinarlo, lo disciplinaba. Y nunca se alzaba, hermano. Y así debe suceder con usted y conmigo, hermanos. Entonces, lo que me llama la atención, que siendo líder, siendo rey y teniendo riqueza, teniendo gloria, teniendo un gran ejército, siendo poderoso, lo primero que hizo cuando vio que tenía el problema, llamar al pueblo y mandarlo a que ayunaran. ¿Ha hecho usted eso con su familia? Con mi esposa estamos listos para hacer estos 3 días de ayuno y oración, hermano. ¿Por qué? Porque ahí usted, hermano, somete la carne y se enfoca a buscar al Señor con todo el corazón. ¿Usted cree que el Señor lo va a pasar por alto? Pero el punto es que lo que me llama la atención en esta historia es que Josafat, como líder, fue el primero en buscar el rostro del Señor y mandó a todo el mundo a que lo buscaran y a que ayunaran. Y el pueblo lo siguió. El pueblo hizo exactamente lo mismo, dice acá la escritura. Hermano, Josafat simple y sencillamente sirvió de guía para que todo el pueblo buscara el rostro de Dios y lo apoyara ante tremenda dificultad que venía. Imagínense qué sucedería si usted como líder, todos tenemos una responsabilidad en nuestra casa.
siempre hay alguien que se somete a nosotros. Los padres que están acá, la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Esposos que están acá, la responsabilidad que tienen con su esposa. El líder es la clave para buscar a Dios. Tómese el liderazgo en su casa, en la oficina, en su trabajo, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, en su municipio, en su ciudad, en cualquier lugar. Usted va a ser la clave. ¿Para qué? Para que todos los demás busquen al Señor. Este líder, este rey, buscó a Dios e inspiró a todo el mundo a que hicieran lo mismo. Pero hay muchos hijos que no quieren ser igual que nosotros, por el ejemplo que les damos, por el testimonio que estamos dando en nuestras casas de nuestro cristianismo. Tengan mucho cuidado porque nuestros hijos nos ven, nuestros empleados nos ven, los que están a nuestro alrededor nos ven. Y es por eso que usted debe tomar en cuenta que como líder usted es el tope, el ejemplo de crecimiento espiritual de las demás personas que lo rodean. Usted y yo somos los primeros en allanar el camino para los demás que nos vienen siguiendo. Y los demás no van a ir más allá de donde usted llegue en su relación con Dios. Inspire a los demás a buscar al Señor. Que los demás quieran ser como usted es en su cristianismo. Hermanos, en su relación con Dios. Por eso yo digo que nuestros hijos son el reflejo espiritual de lo que nosotros somos en nuestra casa. Me recuerdo en la iglesia que pastoreaba antes, mi hijo ya no se quería congregar. Yo dije, si yo soy el pastor de la iglesia, ¿y en qué estoy fallando? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Es que la iglesia me ha quitado a mi papá, dijeron los primeros. ¿Saben por qué? Porque yo me enfocaba en todo y lo que menos hacía era tiempo para ellos. En un momento específico, no siempre, porque uno hay que recapacitar, hay que escuchar, hay que saber escuchar. Y luego, si están equivocados, pues hay que explicar que no es así o que la intención es diferente. Pero muchas veces aquí yo mando y aquí se hace lo que yo digo. Y por eso hay hijos rebeldes. Y por eso hay hijos y hijas que solo están esperando una oportunidad para irse de la casa. Porque ya no lo aguantan, ya no me aguantan. Por el tipo de testimonio, entonces lo que yo quiero dejar en su corazón es que su testimonio, su liderazgo es la clave. Por eso todos los que vienen alrededor suyo, hermanos, deben de prosperar, usted debe de inspirarlos. Y no me quiero poner de ejemplo, no es esa la intención, hermano. Pero recibí un mensaje de un hermano que estuvo sirviendo conmigo allá en la iglesia que antes pastoreaba. ¿Sabe qué hacía él? Cuidaba la iglesia. Él hacía la limpieza. Yo siempre le exhortaba y le decía, Guillermito, mira, estudia. Guillermito, mira. Era un hombre, como le digo, que estaba siempre aprovechando las oportunidades y todo, y siempre estaba ahí comprometido con el Señor. Y yo le puedo nombrar de todos los que estuvieron ahí sirviendo, y todos, hermanos, el lugar donde están, pues él me faltaba y me escribió la semana pasada y me dice, pastor, quiero comentarle que hoy egresé de ingeniería en sistemas y quiero agradecerle al Señor por las personas que puso en mi camino, y una de ellas fue usted. Hermano, mire qué satisfacción la que yo sentí. Pero ¿y mis hijos? Hermanos, de la misma manera, usted tiene que incentivarlos, no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, usted debe de inspirar a los demás. Claro, fallamos, cometemos errores, hermanos, pero lo importante es que volvamos al Señor. Entonces, la gente no va a ir, los que le rodean no van a ir más allá de cómo usted está con su relación con Dios. Por favor, no pretenda que la gente haga lo que usted no hace. Bichos, vayan a la iglesia, hombre. Y usted ahí acostado, y usted ahí en la casa, en la hamaca, y usted ahí quejándose por los problemas. Confíen en Dios, hombre.
¿Y qué es lo primero que usted hace? Entonces, hermano, Josafat nos da un tremendo ejemplo de que uno como líder debe de marcar la diferencia, debe de marcar el estilo, el camino para que los demás le sigan. Por eso la clave es desarróllese espiritualmente. ¿Usted cree que estos ayunos yo me los saco de la manga de la camisa, hermano? No, de ninguna manera. Es para que usted sea bendecido buscando el rostro de Dios. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Haga todas esas disciplinas espirituales. Hermano, esta iglesia se caracteriza por eso. Yo le he dicho al Señor, mientras yo esté en ese lugar, la oración va a ser prioridad número 1. La búsqueda de Dios va a ser, ¿por qué? Porque ahí hay bendición, ahí hay prosperidad, hermano. Entonces, hermano, Josafat fue un líder que no solo cambió la visión del pueblo de Israel, hermano, sino que dicen que el temor alrededor de las demás naciones por Josafat, porque Dios estaba con él. Imagínense, eso es lo que necesitamos: líderes comprometidos, jefes, padres de familias comprometidos, pastores comprometidos, que marquemos el camino, que marquemos la diferencia, que busquemos al Señor, que busquemos la santidad. Ya eso casi ya no se habla en los púlpitos, la santidad, hermano, porque practicamos muchas veces el sincretismo religioso. Dice, ¿qué es el sincretismo? Donde mezclamos lo pagano con lo divino. Tenga mucho cuidado, hermano, o es cristiano o no lo es. ¿Qué dice la Escritura? Si eres frío o eres caliente, pero a los tibios, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a vomitar de su boca. Imagínese lo que puede suceder en su casa, en el hogar, en su trabajo, en el lugar donde usted se mueve, si nosotros incentiváramos a los demás a buscar al Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a las futuras generaciones. Usted le puede dejar dinero, pero el dinero se acaba, hermano. Lo mejor es dejarle ese legado espiritual. Entonces, impregne a los demás con esa pasión para buscar al Señor, mis amados hermanos, porque eso le va a dar muchos buenos resultados. Entonces dice la Biblia que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, y todo el mundo hizo lo mismo. Todo el mundo también buscó el rostro del Señor. Vaya a 2 de Crónicas 24 y dice acá, solo un llamado hizo, mire, y todo el pueblo se fue. Versículo 24. Y se reunieron los de Judá, la nación de Israel del sur, para pedir ¿qué? Socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Por eso es importante que arregle las diferencias en su familia, arregle las diferencias con sus hijos. Increíble cómo se agarran los hijos, hermano. Si cuando un hermano en carne está en dificultad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es apoyarlo, ayudarle a que se levante, a que siga adelante, darle ánimo. Pero muchas veces, hermano, lo que hacemos es que servimos de obstáculo muchas veces, y entonces nos vamos a necesitar. Y acá dice que se reunieron todos para pedir socorro a Jehová. Vuelvo al altar familiar, tomados de la mano, todos juntos orando bajo un mismo objetivo. Dice que todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, imitaron lo que hizo el líder. Imagínense, vuelvo al punto, lo que un matrimonio podría hacer, lo que un padre, lo que una madre, o ya orando, ayunando, adorando, buscando al Señor. Los compañeros del trabajo, hermanos, hay muchos que no saben que usted es cristiano. Mi esposa me estaba comentando que muchas veces ella se mueve en ambientes donde hay muchas personas que no son cristianas. Imagínense el testimonio que nosotros podemos dejar positivo o negativo de nuestro cristianismo, ¿verdad? Y muchos no van a venir a los pies del Señor por la impresión que muchas veces nosotros dejamos. Pero cuando ven el temple suyo, pero cuando ven que usted nada lo mueve,
Pero cuando ven que usted está confiando en el Señor, no solo cuando vienen los problemas, va. Porque muchos rojos del frente, hoy que vino el nuevo partido, primero Dios decían, cuando nunca habían creído, hermanos. Pero bueno, Dios está ahí para todo, ¿verdad? Pero ese no es el punto. Josafat buscó a Dios y animó a otros a buscar el Señor. Vaya, Segunda de Crónicas 19:4. Mire lo que hizo Josafat. Segunda de Crónicas 19:4. Animó a otros. Versículo 4. Siendo rey. 19:4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo. O sea, iba a San Miguel, a Santana, a Sonsonate, Chalatenango, desde Berseba hasta el monte Efraín, desde San Miguel a Santana, pues, o a Huachapán. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía con el pueblo? Y los conducía. Enséñeles, hábleles a sus hijos de las batallas que usted gana confiando en el Señor, trasládeles esa fe. Eso hacía Josafat. Salía a visitar a su gente, no solo cuando vamos a presentarle los problemas, porque hay hijos que así hacemos. En vez de llegar a orar por los papás, en vez de llegar a bendecirlos, llegamos a quitarles, llegamos a pedirles ayuda, que nos saquen adelante. Y los papás, que son bien dados, ¿verdad? Siempre están ahí para los hijos, pero es usted el que debe de honrar a su padre. Pero bueno, no ese es el punto. Entonces salía Josafat a visitar a su gente, a animarlos ¿a qué? A que buscaran a Dios. Era un líder que amaba a Dios e impulsaba a los demás a que también amaran al Señor. Mira el versículo 6 del capítulo 19. Y dijo a los jueces, a los que administraban, a los que impartían justicia: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de ¿quién? De Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Por eso le digo, usted es el mayor referente delante de nuestros hijos, delante de los demás, y muchas veces estamos nosotros cometiendo injusticias, hermano, con nuestros hijos, con la persona que ha llegado a su casa, que usted le ha dado ahí donde viva. Siendo cristianos, siendo cristianas, los trata mal. Siendo cristianos, siendo cristianas, o porque les paga un salario, abusa más de ellos. No, de ninguna manera. Hermanos, hay que ser uno consecuente con lo que hablamos y predicamos. Y dice acá, hermanos, que incluso les dijo a los jueces que en el nombre de Dios ellos administraban. Entonces Dios nos pide cuenta muchas veces. Y finalmente les indica el camino del liderazgo. Vaya el versículo 10 del capítulo 19. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, a causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre nuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. O sea, que impartan justicia. Muchos de nosotros, los padres, incluyéndome su servidor, estamos pasándole cosas a nuestros hijos, cuando el deber suyo es reprenderlos. El deber suyo es señalarles el pecado. Hijo, hija, eso está incorrecto. Atenete a las consecuencias. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios siempre va a traer consecuencias. Por eso, háblele a sus hijos de Dios, porque somos los líderes, somos los que influimos sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos delante de los demás? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? Número 1, buscar el rostro de Dios. Y número 2, buscar que los otros hagan lo mismo. Eso es todo, hermano. Y usted va a estar tranquilo. Usted va a saber que Dios tiene el control de toda situación, mi amado hermano. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos como líderes, como esposos, como padres, como pastor, como jefe. Imagine la responsabilidad que tengo yo como pastor y los demás pastores que estamos acá, de dar el ejemplo, de buscar a Dios, de ministrar a Dios y llevar a todos a que hagan lo mismo. Mire lo que dice
Segunda de Crónicas 19, bueno, ya lo leímos, 19:10, donde Josafat le habla al pueblo sobre la responsabilidad que tienen de hablarle cuando hagan lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, como le digo, poco hablamos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros empleados que están alrededor de nosotros, de la santidad. Si nos están viendo ahí en la casa lo que hacemos, muy poco se habla hoy en día del pecado, de apartarse de lo que a Dios no le agrada, del arrepentimiento, de la obediencia. Jesús hacía lo mismo. Él perdonaba los pecados, pero les advertía: vete y no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor. Entonces, hermano, muchas veces nosotros como líderes, hablo como pastor, como esposo, como esposa, como papá, como jefe, la responsabilidad que tenemos, hermano, muchas veces por querer agradar a la gente, por muchas veces quedar bien, por muchas veces no decirle nada, por no meternos en problemas, no señalamos el pecado y con eso estamos deshonrando a Dios. Hermano, lo que es blanco y lo que es negro. Pecado es pecado y usted y yo tenemos que señalarlo, tenemos que corregirlo. Y considerándonos, como dice Gálatas, a nosotros mismos, que nosotros podemos estar en la misma situación. Pero muchas veces lo que hacemos es entrarle con todo. Eso se ve en los pastores, hermano. No vaya a caer uno en pecado porque lo agarramos con todo. Cuando todos, dice Gálatas, que estamos, como le dijera, nos debemos de considerar que nosotros mismos podemos caer en la misma situación. Y nuestro deber es restaurar a esa persona. Entonces, ese es el deber que usted y yo tenemos en nuestro hogar, en nuestra familia. Y mire qué tremendo, hermanos. Dice acá que el líder se postra delante de la presencia de Dios. ¿A dónde? En el templo. Se va al templo y ahí convoca a toda la congregación. ¿Para qué? Para buscar a Jehová y para ayunar. Mire qué tremendo, hermanos. Y sabe que él lo primero que le recuerda a Dios es lo siguiente. Quiero que vaya a Segunda de Crónicas 28. Segunda de Crónicas 28. Mire lo que le recuerda a Dios, las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Y mire lo que le dice. Versículo 8, 28. Y ellos han habitado en ella, refiriéndose al pueblo, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos ¿a dónde? ¿Verdad que no dice en nuestra casa, no dice en el estadio, no dice en el centro comercial, no dice vamos a orar allá al Metrocentro, Metrópoli? ¿Verdad que no dice así? Si mal viniere sobre nosotros, nos presentaremos en esta casa delante de ti, porque tu nombre está en esta causa, en esta casa, le dice. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Había una promesa que Dios le había hecho a Salomón, que Dios iba a escuchar a todo el que se presentara en el templo, en su casa, o todo aquel que fuera a buscar ayuda. La palabra de Dios dice también, ¿verdad?, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice también en Mateo 6 que cuando tú ores, entra en tu aposento. También dice la palabra de Dios que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero ¿qué es lo que yo quiero tocar, hermanos? Lo que quiero tocar hoy en esta mañana es que aquí, reunirse en este lugar, en la casa de Dios, en el templo, es de bendición, hermano. Porque Dios ha prometido que nos va a escuchar. Dios ha prometido que va a oír nuestras oraciones. Así que ni se le ocurra dejar de venir a la casa de Dios, porque el diablo le va a poner: ¿para qué vas a ir si mira va a llover? No, hombre, si el pastor lo que quiere es ver el templo lleno. No, hombre, ¿para qué vas a ir? Y el enemigo es astuto, hermano, porque va a tratar la manera de alejarlo. Es ahí donde usted
No debe de escuchar esa voz y venirse a la casa del Señor, porque sabe, siempre hay una lucha, el Espíritu Santo y la carne. Ay, si está rica la cama, la hamaca. Ay, es que mucho calor. Es que ahí la hermana ahí tosió la vez pasada y no vaya a ser que tenga COVID. Bueno, y tantas cosas, tantas excusas que ponemos. Pero algo que quiero dejar yo en la mañana, hoy en esta mañana, es de que acá hay bendición, hermanos. Y mire, y Dios no se hizo esperar. Vaya al versículo 20, versículo 15. Cuando buscaron al Señor con todo el corazón, el Señor escuchó la oración. ¿A dónde? En el templo. ¿Quiénes? Josafat como líder y todo el pueblo y toda su familia. Y se levantó un profeta y en el versículo 15 dijo: oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, ese ejército que venía, ¿verdad? Porque no es vuestra guerra, sino ¿de quién? De Dios. Vaya al versículo 18, mire Josafat cómo responde. Entonces Josafat se inclinó a tierra, y asimismo toda Judá y moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron. 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Cored para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte voz y alta voz. Mire qué tremendo. ¿Y qué Dios les había pedido? Esténse inquietos y vean la salvación que les va a dar Dios. Y ellos no, hermanos, no se quedan quietos, comienzan a adorar a Dios. La alabanza tiene poder, mis hermanos. Por eso siempre le he dicho yo que cuando venga a la casa de Dios, órele, adore al Señor con todo el corazón, alábelo, hermano, en el baño, en su casa, en el carro, en lo que quiera que haga, porque hay poder en la oración. ¿Qué pasó con Silas y Pablo, que estaban encadenados allá en el fondo de la cárcel cuando empezaron a alabar al Señor? Las cadenas se rompieron y hubo un terremoto, dice, y hermanos, Dios los liberó. Pero ¿cuál es el punto hoy en esta mañana? Mis hermanos, lo primero que usted debe de acudir es a Dios, pero de manera habitual, no solo cuando tengamos problemas, constantemente buscando el rostro de Dios. Y esta iglesia, todos los días que usted venga, va a ser para buscar el rostro de Dios. Alábelo con todo el corazón. Cuando venga acá a la casa del Señor, olvídese del que está a la par, y si el de la par está haciendo bulla o algo, cállelo ahí y adore al Señor con todo el corazón, porque el Señor, yo sé que le va a ayudar, porque Él ha prometido que va a estar en este lugar. Regálele un fuerte aplauso al Señor.